La transformación lingüística en las organizaciones y entidades tiene como último objetivo fomentar el uso, ¿no? Dentro de la transformación lingüística se pueden tomar diferentes objetivos, pero nosotros creemos que el norte fundamental que tiene que guiar la transformación lingüística en las organizaciones debe ser el uso. Claro, yo fundamentalmente he venido a hablar sobre el camino a realizar. ¿Cómo es ese camino? Os preguntaréis. Bueno, pues el camino no es un camino limpio, no es un camino que esté predeterminado desde el principio. Es más un camino lleno de zarzas, un camino que hay que desbrozar, que hay que abrir, porque al fin y al cabo cada entidad es diferente y cada entidad tiene que seguir su propio camino. Eh, Al fin y al cabo, el trabajo de una transformación lingüística dentro de una entidad o de una organización es un trabajo que se realiza con personas. Nosotros y nosotras no trabajamos fundamentalmente haciendo tornillos o haciendo cosas mecánicas, sino que estamos todo el rato trabajando con personas. Entonces, pues siempre tenemos que intentar adecuarnos a las propias condiciones de la entidad, ¿no? Estas transformaciones lingüísticas tienen que ser a medida. No hay dos entidades iguales, nunca las va a haber. Y además, seguramente la misma entidad no es lo mismo hoy que hace 5 años. Por lo tanto, tiene que estar siempre, tiene que ser un traje que siempre esté hecho a medida. En ese sentido, es muy importante de cara a la transformación a la transformación lingüística en las organizaciones que se parta de un conocimiento fuerte, de un conocimiento profundo sobre la propia dinámica de la organización y sobre la propia dinámica de la entidad. Este conocimiento no es solo saber pues quiénes componen la organización o cómo se distribuyen los cargos dentro de la propia organización, sino que debería ir más allá e intentar también averiguar cuáles son las dinámicas que se producen entre la gente que participa en la organización, etcétera, etcétera. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que una transformación lingüística en una organización no es un camino fácil. Más bien es un camino difícil. Exige, por lo tanto, un esfuerzo consciente y constante. Es un proceso que normalmente suele durar años. No es un proceso que se lleve a cabo en unas semanas. Es un proceso que normalmente se lleva a cabo durante años. Y por lo tanto nosotros y nosotras consideramos que esa transformación exige, sin lugar a dudas, un plan. Por lo tanto, tiene que ser un plan el que lleve a cabo la transformación dentro de una organización. ¿Cuáles tienen que ser las bases que rijan un poco esos planes? Bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas y podríamos decir muchas cosas. La cuestión es que la experiencia de años llevando a cabo este tipo de procesos en diferentes entidades nos han llevado a una serie de conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Bueno, la primera conclusión es que el protagonismo y el motor de la transformación deben ser aquellas personas que hablan el idioma minoritario o el idioma originario, mejor dicho, ¿no? Eso no quiere decir que para empezar a hacer una transformación lingüística en una determinada entidad, todas las personas que trabajan o que participan en esa organización sean hablantes de la lengua originaria. No, no es eso. Se puede empezar un proceso de transformación sin que todas las personas sepan el idioma. Lo que está claro es que el empuje y un poco el motor de ese cambio sí van a ser las personas que hablen el idioma. Estos planes, además, tienen que ser acordados, consensuados y participativos.
Participativos porque la transformación que deseamos que sea participada por todas las personas que componen la organización, porque de esa es la única manera que esa transformación se consolide de una manera u otra. Además, hay que intentar que en todas las fases de los planes haya espacios en los que, de una manera u otra, se fomente la participación. Estos planes necesitan, como prácticamente todos los planes, que ser metódicos. Quiero decir, tiene que haber un método que se siga y que sea evaluado y evaluable. ¿Qué quiere decir con evaluado y evaluable? Tiene que ser un plan, y un plan tiene una serie de requisitos. Todo plan tiene una serie de requisitos. Un plan tiene que tener plazos, tiene que tener objetivos, tiene que tener responsables, tiene que tener recursos materiales, tiene que tener métodos de evaluación, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa es que el plan sea metódico, que sea un plan, digamos, técnicamente bien hecho, pero, como he dicho al principio y vuelvo a repetir, no hay que olvidarse que estos planes se trabajan con personas. Por lo tanto, no hay que olvidarse nunca que uno de los objetivos fundamentales de estos planes, que exigen una transformación de nuestro día a día, tiene que ser desde el primer momento intentar tejer complicidades, intentar buscar complicidades dentro de la organización para poder llevar a cabo las transformaciones que queremos. Además, esas complicidades nos van a venir muy bien cuando la transformación implique determinados cambios que, como todo cambio, suele llevar consigo aparejada una serie de resistencias. Estos planes normalmente se suelen anclar, por lo menos aquí en Euskal Herria, en tres patas fundamentales. Está, por un lado, bueno, el grupo de personas que, digamos, de una manera u otra son los que dinamizan, los que llevan a cabo el propio plan. Eso es un grupo de personas que normalmente son elegidos por la propia entidad, pero que también suele ser voluntaria su participación dentro de esos grupos. Nosotros aquí a esos grupos les llamamos comisiones de euskera, pero bueno, es un nombre que igual no es demasiado correcto para lo que intentamos hacer. Al fin y al cabo, ese es el grupo que va a llevar adelante el plan. Es importante que dentro de ese grupo, además, haya una persona que sea un poco la que tenga la responsabilidad del plan. Esa persona sí que es conveniente que sea una persona que elija la propia entidad, la propia organización. Esa sería la primera pata. La segunda pata sería, todos estos planes necesitan una implicación de los órganos que tienen el poder dentro de la organización. Pide una implicación de las personas que detentan de una manera u otra las cuotas de poder dentro de la propia organización. Y la tercera pata, que nosotros aquí creemos que es necesaria y que en todos los planes que se desarrollan en Euskal Herria existe, es, llamémosle de una manera u otra, la pata técnica. ¿Qué significa? Que haya una persona o personas que se dediquen casi en exclusividad a desarrollar el plan junto con el grupo ese que hemos citado al principio, que aquí le llamamos Comisión de Euskera, y junto con los órganos de poder de la propia organización. Que sea un poco el enlace entre ellos dos y las personas o personas que en el día a día vayan a llevar a cabo el plan, que hagan las tareas que el plan implica. Los planes para la transformación lingüística tienen 4 fases.
La primera fase es el diagnóstico, la segunda fase es el diseño, la tercera fase es la implementación y la cuarta fase es la evaluación. Voy a intentar explicar uno por uno cada una de estas fases, bueno, porque creo que es la manera más lógica de ir viendo. Que las vaya a explicar de uno en uno y en ese orden no significa que tengamos que cumplir esas fases obligatoriamente en ese orden. ¿Qué quiero decir? La lógica es que un plan empiece por el diagnóstico, sí, pero no tiene por qué. Puede empezar por la implementación y luego, al de 6 o 7 meses, hacemos el diagnóstico. O al revés, o empezamos por el diseño y luego hacemos el diagnóstico, o empezamos por la evaluación. Eso no tiene mucho sentido, pero también se podría empezar y luego vamos pasando a los demás. Quiero decir, es un orden lógico, pero no se tiene por qué seguir. Vale, vuelvo para atrás. La primera fase, como he dicho, es la fase del diagnóstico. ¿Qué es lo que se hace en la fase del diagnóstico? Bueno, pues en la fase del diagnóstico lo que se hace es intentar conocer cuál es la situación lingüística de la que parte determinada organización o entidad. Hay que tener en cuenta también que normalmente cuando empezamos a hacer el diagnóstico, como he dicho antes, ese diagnóstico ya es de una manera u otra participativo, por lo tanto ya estamos empezando a influir dentro de la propia organización. Y hay que tenerlo en cuenta porque es una cosa bastante importante. Dentro del diagnóstico normalmente nosotros solemos medir 3 factores fundamentales: el uso, el conocimiento y las actitudes. El uso, ¿a qué nos referimos con el uso? Nos referimos a que dentro de la organización, ¿qué idiomas se usan y cuándo? ¿Quién y cómo? Por un lado. En lo referente al conocimiento es, bueno, pues la gente que compone la propia organización, cuánto sabe de determinados idiomas. Pues todos esos conocimientos también es conveniente desglosarlos en 2 frentes. Quiero decir, a nivel hablado y a nivel escrito. Y también suele ser conveniente graduar. ¿Qué quiero decir? Pues hay gente que igual entiende bien el idioma y tiene, bueno, dificultades para hablarlo, y ese tipo de cosas también hay que apuntarlo, porque a la hora de trabajar no es lo mismo decir sabe o no sabe. Bueno, entre sabe y no sabe puede haber en medio sabe más o menos. Se puede defender en determinadas situaciones para utilizar el idioma originario, pero puede que haya otras situaciones en las que no se pueda manejar, ¿no? Entonces hay que ver un poco eso. Y luego la tercera es un poco, pues, qué actitudes hay, ¿no? Pues fundamentalmente, y teniendo en cuenta que estamos en el diagnóstico, estamos en el principio, que todavía no hemos empezado, digamos, a realizar acciones, pues en ese principio una de las cosas fundamentales que se pregunta es, bueno, ¿estás a favor de que haya un plan que cambie la situación lingüística que existe en estos momentos en nuestra organización? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿hasta qué punto y en qué parámetros, ¿no? Eso sería un poco, digamos, el diagnóstico de los planes de transformación lingüística. El segundo paso, como he dicho antes al principio, se trata del diseño. ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño es en el momento en el que, bueno, ya se ha hecho un diagnóstico o no. Nos sentamos alrededor de una mesa o en cualquier otro sitio y pensamos, soñamos y llegamos a diferentes acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Acuerdos para decir qué objetivos ponemos en un momento dado para estos idiomas. Esos objetivos son a largo plazo o a medio plazo, pues a 3, a 4, a 5, a 10, a 20 años. Dentro de 20 años queremos estar aquí. Dentro del diseño también se toman otra serie de decisiones. Se toman las decisiones de quiénes van a ser los responsables,
cuáles van a ser los plazos para lograr esos objetivos, porque igual ponemos un objetivo aquí a 10 años, pero igual tenemos que poner otros objetivos medios por el camino. También también, además de plazos y de responsables, recursos, qué recursos hay sobre la mesa para hacer o no hacer determinadas acciones, etcétera, etcétera. Es un poco en el momento en el que el plan, de una manera u otra, lo que se va a querer realizar, queda, digamos, ya cerrado. Dentro de esta fase es muy importante, una vez llegado al acuerdo que dice, bueno, esto va a ser lo que nosotros queremos conseguir en un plazo X de tiempo, como he dicho, puede ser de 2 a 10 años o a 20 años, es muy importante comunicar esa decisión a todas las personas que forman parte de la propia organización. Es muy importante porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es influir y por lo tanto esa gente tiene que saber a qué acuerdo se ha llegado y hasta dónde se quiere llegar. Vale, esa sería la segunda fase. Y ahora pasamos a la tercera. La tercera, como he dicho antes, es la implementación. Nosotros le llamamos así, es un nombre bastante feo y que bueno, pues que no refleja muy bien lo que es. Por lo tanto, vosotros lo podéis coger y cambiarlo y ponerle otro nombre menos feo. La implementación, al fin y al cabo, lo que implica es que se va a llevar a cabo, se va a poner en práctica lo que se ha diseñado. Entonces, ya dentro de la implementación, normalmente hablaríamos ya de acciones. Esas acciones normalmente se suelen dividir en 4 ejes. 3 de los ejes los conocemos porque son al fin y al cabo los 3 ejes que habíamos medido en el diagnóstico. Esto es el uso del idioma, por lo tanto hay acciones para fomentar el uso del idioma. El otro parámetro que habíamos visto en el diagnóstico era el conocimiento. Hay acciones para mejorar el conocimiento del idioma y hay unas terceras acciones para mejorar las actitudes hacia el idioma de las personas que integran la organización. Esos son 3 ejes, pero hay un cuarto más. El cuarto, nosotros aquí le llamamos institucionalización, que es implementación, era feo, el segundo no os quiero ni contar, y significa que la propia organización, la propia entidad, tome una serie de decisiones que le impliquen en el día a día a la hora de la transformación lingüística. Esto se entiende mejor con un ejemplo. ¿Qué quiero decir? La organización puede tomar determinadas medidas, determinadas normas de cara a regular el uso lingüístico dentro de la propia organización. Por ejemplo, puede decir, dentro de nuestra organización todos los carteles tienen que ir en 5 idiomas, en 2 idiomas, en 3 idiomas o exclusivamente en este idioma. Puede tomar decisiones de decir, para entrar en esta organización es necesario que la gente que entra nueva tenga un conocimiento X del idioma. Puede decir, las asambleas a partir de ahora se realizarán únicamente en este idioma y la gente que no entienda pues tendrá medios para que pueda llegar a entender lo que se dice en esa asamblea, ¿no? Medios diferentes en los que esto. Quiero decir, al fin y al cabo, este cuarto eje, este cuarto apartado que hemos llamado de institucionalización, al fin y al cabo se le podría llamar también, es un eje de gestión lingüística. Es gestionar lingüísticamente los usos que produce la propia organización. Quiero decir, porque dentro de una organización hay varios usos que vienen regulados de una manera u otra. Hay otros usos que son, digamos, más libres. Esos usos son los que intentaremos cambiar a través de acciones que fomenten los usos. ¿Qué acciones se llevan a cabo dentro de estos planes de transformación lingüística? Bueno, podría estar 10 horas hablando de ellos, pero bueno, quiero poner en vuestras manos, o en este caso en vuestros oídos, casi mejor dicho, una serie de acciones que se llevan a cabo aquí, ¿no?
Por ejemplo, aquí una de las cosas que se suele trabajar suelen ser los compromisos con las personas que trabajan en esa entidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues se llegan a determinados tratos con personas en los que esas personas se comprometen a utilizar en determinados momentos eh, en determinados momentos, en determinados lugares, el idioma en cuestión. Eh, también dentro de nuestro trabajo trabajamos mucho el tema de reuniones o el tema de asambleas. Cómo fomentar el uso en determinadas asambleas o reuniones. Bueno, pues puede ser ir mirando cuáles son las asambleas, reuniones más frecuentes dentro de la propia organización y ir viendo la gente que participa en esas asambleas y reuniones si tiene capacidad para hablar en el idioma originario o no tiene. Ah, tiene. Bueno, pues entonces se plantea a la gente que participa en esa asamblea o reunión: oye, ¿os importa a partir de ahora hacer esta asamblea en idioma originario? Sí, no. ¿Necesitáis ayuda? Ponemos en vuestros medios, ponemos en vuestras manos medios para poder llevar a cabo eso. Bueno, un poco por ahí, ¿no? Otra de las cosas que solemos hacer nosotros aquí en los planes de transformación es indicar determinados momentos o determinadas situaciones en las que solamente se vaya a utilizar el idioma originario. Otra de las cosas que se hace también aquí bastante es traducción. Quiero decir, bueno, pues hay determinadas cosas que ya están en la propia organización, y entonces la persona técnica, esa que hemos hablado al principio, bueno, en la mitad más o menos, que hemos dicho, esa persona técnica pues hace traducciones y bueno, va cambiando determinadas cosas. Pueden ser los documentos más utilizados, pueden ser carteles, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que se trabaja bastante es el tema del paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico se refiere a cartelería, todo tipo de rótulos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ir cambiando esos rótulos, ir poniéndolos en el idioma originario, etcétera, etcétera. También dentro del paisaje lingüístico entraría, por ejemplo, los propios nombres de las organizaciones, los propios nombres de los subgrupos que pueda tener la organización, etcétera, etcétera, etcétera. También otra de las cosas que llevamos a cabo dentro de los planes de transformación lingüística se refieren a crear oportunidades para la formación. Nosotros esas oportunidades para la formación normalmente no nos referimos a clases, sino nos referimos a métodos para ir aprendiendo a la vez que se va usando, ¿no? Pues hay determinadas otras cosas otro de los trabajos que solemos hacer son trabajo de tutoría lingüística. Es un nombre que no me gusta demasiado, pero bueno, que se usa en el que una persona que habla bien el idioma se junta con una persona que habla algo el idioma y entre ellos van cada día hablando diferentes conversaciones para que la persona que no controla muy bien el idioma vaya mejorando a través del propio uso, ¿no? Hay otras muchas acciones, como os he dicho, podría estar 2 horas y podría meterme más en cada una de las acciones en las que hemos hablado, pero bueno, más o menos esas son las acciones, digamos, fundamentales que se llevan a cabo dentro de la implementación, ¿no? Si alguno de vosotras o de vosotros tiene alguna sugerencia o quiere un poco más conocer sobre este tema, pues bueno, poneros en contacto conmigo e intentaré daros mucha más información sobre el tema. Bueno, como he dicho, esa sería la tercera fase, que es la fase de la implementación. Y ya de ahí pasaríamos a la cuarta fase. La cuarta fase es la fase de la evaluación. Estos planes, nosotros es una de las cosas que, digamos, más nos ha costado incrustar dentro de los planes, ¿no? Siempre hemos intentado hacer evaluación, pero al final hemos sido mucho más dados a hacer acciones que a evaluar lo que habíamos conseguido con esas acciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que en los últimos años pues le estamos dando una importancia bastante fundamental al tema de la evaluación, ¿no? Esta evaluación, eh, como todas las anteriores fases, también tiene que ser con participación
Quiero decir, no podemos hacer la evaluación solo las personas que estamos más implicadas dentro del plan, porque perdemos visión. Es mucho más interesante que esa evaluación sea participada. Todas las demás fases son sumamente importantes. En todas las demás fases también es sumamente importante que haya participación, pero en esta última creemos que es más importante todavía, ¿no? Porque muchas veces se tiende a hacer las evaluaciones en grupos pequeños y solo teniendo en cuenta una serie de opiniones, y hay que abrir eso, ¿no? Y una vez más, esta evaluación debe tener o debe intentar a su vez unir un poco, digamos, el, el diagnóstico con la evaluación, ir viendo cómo íbamos, dónde estamos, qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido. Hay que evaluar las acciones, pero fundamentalmente hay que evaluar los mismos parámetros que evaluamos en el diagnóstico para ver si estamos realmente empezando o continuando o llegando a la transformación lingüística, o si, bueno, estamos haciendo una serie de cosas, pero todavía no hemos llegado, digamos, a un punto en el que diga, bueno, aquí ya se puede hablar de una transformación. Bueno, esto es un poco resumido las formas de llevar a cabo los planes de transformación lingüística. Esto es una experiencia que, bueno, que nosotros en Euskal Herria llevamos ya 25 años implementándolas en muchas organizaciones, que ha dado sus frutos, que seguimos aprendiendo, porque esto es un proceso, esto es un camino, esto no acaba nunca, y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando e intentando ser más incisivos a la hora de una transformación lingüística dentro de las entidades. Como os he dicho al principio y quiero remarcar ya para finalizar, creo que es un camino propio. Cada entidad tiene que seguir su propio camino. Eso es una de las cosas más fundamentales. Creo que se debe partir de un conocimiento fuerte de la organización y se debe tener también una implicación fuerte por todos los estamentos que forman la propia organización para llevar adelante, y luego tiene que haber gente que se ponga la mochila y que sean las personas que lleven a cabo el plan y que lo lleven a puerta.